Muy buen día con todos. Nosotros somos la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura y a continuación vamos a darle una charla a la que va hacia principalmente a los adolescentes y a los padres. Como podemos ver en la pantalla, esta trata de adolescencia sin drama, cómo acompañar desde el entendimiento. En esta charla veremos cosas desde el concepto de adolescencia, sus cambios a lo largo de su crecimiento y algunas técnicas y estrategias para saber lidiar y tener una buena relación con ellos. Ahora, nosotros para explicarles y puedan tener un mejor entendimiento de lo que va a abordar esta reunión, hemos planteado un objetivo, el cual es brindar a los padres, madres y o cuidadores herramientas prácticas para comprender los cambios de la adolescencia propio de las personas, promoviendo una comunicación empática y un acompañamiento respetuoso que favorezca el bienestar emocional y el desarrollo saludable a los adolescentes. Ahora, hemos visto en la necesidad de explicarles lo que es el concepto de la adolescencia para continuar con nuestra exposición. Para esto hemos cogido la información de la Organización Mundial de la Salud, la cual manifiesta que la adolescencia abarca de los 10 a los 19 años, pero esta a su vez se divide en dos etapas. La primera es la adolescencia temprana, la que va desde los 10 a los 14 años, y por otro lado la adolescencia tardía, que va desde los 15 a los 19. Pero no nos hemos quedado con esta definición para explicarles este concepto, sino que hemos agarrado el apartado de Pérez y Santiago en el año 2002, el cual nos habla que la adolescencia es una etapa de transición que va desde está entre la niñez y la adultez, que inicia con cambios puberales, que esta se divide en cambios en características biológicas, psicológicas y sociales. También este autor nos manifestaba que aunque la transición de esta etapa pueden surgir crisis, contradicciones o conflictos, son esencialmente positivas. ¿Por qué? Porque favorecen el desarrollo para que el individuo tenga una mayor independencia en el ámbito psicológico y en el ámbito social. Nos hemos visto en la necesidad de también explicarles la importancia del acompañamiento en la adolescencia desde el entendimiento. Para esto se explica que los adultos tienden a responder de manera negativa por interpretaciones negativas que tienen hacia los adolescentes y sus actitudes, ¿de qué manera? Pues autoritaria. De esta manera los adolescentes puede que respondan de manera conflictiva y se creen estos conflictos en la familia. Por eso es importante que comprender los cambios que pasan los adolescentes desde los ámbitos físicos, emocionales y sociales. Esa comprensión que le va a permitir a los padres brindar un apoyo más efectivo y lo que es respetuoso, y de esta manera que fortalecer los vínculos con nuestros hijos. Ahora bien, a partir de este acompañamiento también vuelve posible identificar y estar comunicados sobre las acciones de nuestros hijos y poder detectar de manera oportuna que los factores de riesgo, que también va a ser algo que les voy a comentar ahora mismo. Ahora, continuando, tenemos, según Pérez y Santiago en 2002, los factores de riesgo. Pero para antes, tengo que explicarles los que son. Los factores de riesgo son cualquier acción o comportamiento que pone en peligro ¿qué? La salud física, emocional o social de una persona, especialmente cuando se realiza sin medir las consecuencias. Ahora bien, para esto nos brindan 5 factores de riesgo, los cuales les voy a mencionar. El primero de ellos es el consumo de alcohol y drogas, ya que en esta etapa mayormente los adolescentes, al tener curiosidad, pueden verse influenciados a consumir estas sustancias, o también por motivos de presión social. Esto que pone en riesgo su salud, su conducta y sus planes a futuro. Otro factor es la deserción escolar. ¿Qué es la deserción escolar? Es el abandono de los estudios. Y como sabemos, el dejar nuestros estudios puede limitar mucho nuestras oportunidades. Muchas veces esto se debe a problemas familiares, a problemas emocionales o desmotivación. Como tercera, conducta de riesgo. Y cuarta también, que están vinculados, que son conductas sexuales de riesgo. Ya que, ¿cómo se llama? La falta de información, la presión o búsqueda de afecto puede llevar a cabo prácticas sin la protección adecuada, lo cual los expone a enfermedades o embarazos no deseados. Y por último tenemos los problemas de salud mental, como la ansiedad, la depresión, la baja autoestima, que son muy comunes en esta etapa de nuestra vida y si no se detectan a tiempo se pueden llegar a agraviar. Ahora bien, a continuación les dejo a mi compañera, la cual les va a seguir hablando sobre este tema.
Hola, hola, ¿cómo están, estimados? Nuevamente aquí con ustedes su amigo Miguel Ángel Otiniano Vega, como ustedes ya me conocen, quien semana tras semanas venimos a través de esta gran asociación peruana de bienestar y cultura, brindándoles aquellas actividades o pequeñas charlas de sensibilización a todos ustedes. Bueno, al día de hoy hablaremos sobre la adolescencia, pero ¿qué involucran? ¿Qué cambios cerebrales se dan o aquellos cambios emocionales? Un punto relevante es considerar la impulsividad. Recordemos que el cerebro, especialmente de los adolescentes, está en total desarrollo, se encuentra en ese proceso de desarrollo paulatino, gradualmente que se viene dando a través del tiempo. Entonces, ¿esto cómo se involucra con el lado emocional? Esto hace que su reacción sea muy rápida, muy veloz, lo que va a conllevar a que dicha persona o dicho individuo tome decisiones sin pensar qué acciones o qué consecuencias traería esto, lo que conlleva a una frustración rápida. Recordemos que la corteza prefrontal es aquella estructura que se demora en desarrollar y llega a su tope pasando la mayoría de edad. Entonces, es aquí donde el adolescente entra en ese estado de vulnerabilidad. Al no encontrarse, entonces sus comportamientos no van a ser los esperados. Por eso, este cambio se puede explicar a nivel fisiológico, a nivel neurológico. Por otro lado, tenemos la necesidad de identidad. En esta etapa, en esta etapa dentro de nuestra vida, dentro de vuestra vida también, surge la gran interrogante, la gran pregunta: ¿quién soy? ¿Tendré algún propósito? ¿Para qué estoy aquí? En estos puntos intervienen diversos estilos, diversas ideas, diversos grupos buscando relacionarse, buscando complementarse. Es aquí en la búsqueda de identidad. Es aquí donde intervienen aquellas redes de apoyo para poder ayudar al joven, al adolescente que se encuentra en este lapso de conocerse a sí mismo. Ahora bien, luego de esta necesidad de identidad, necesidad de sentirse agrupado, de sentirse acompañado delante de los demás o junto a los demás, viene la búsqueda de pertenencia. Una búsqueda donde alguien quiere sentirse aceptado, una búsqueda donde buscas sentirte valorado. Es aquí donde tus grupos de pares deben de brindarte cierta seguridad, ya que esto va a permitir a que tú refuerces tu identidad, compartiendo aquellos intereses, aquellos gustos y aquellos valores que se vienen fortaleciendo a través del estilo de crianza que vas teniendo en tu hogar. Si bien cada adolescente fue criado o mantiene un estilo de crianza totalmente diferente, estos se vinculan o se asocian a los demás adolescentes que se encuentran en este lapso de crecimiento. Y bien, ¿qué papel cumplirán las emociones? ¿Cuál será su rol? ¿Cuál será su función? Conozcamos, adentrémonos un poquito más en estos pequeños detalles. Las emociones sabemos que mantienen una durabilidad bastante corta, a diferencia de los sentimientos. Por la misma palabra, por el mismo entendimiento que se puede brindar, las emociones se presentan ante diferentes situaciones o contextos que ameriten o que dan paso a estas emociones. Bien puede ser la alegría, la euforia, la tristeza, un sinfín de emociones. Pero habiendo mencionado antes que los adolescentes se encuentran en ese lapso de crecimiento, es allí donde entran en un estado de vulnerabilidad. Entonces se da paso a la frustración. Aquellos cambios que se suelen dar a nivel cerebral van a aumentar la sensibilidad emocional, conllevando a que la persona, a que el adolescente, se frustre de manera rápida, de manera fácil, cuando estos no logren satisfacer aquellas necesidades que tienen o que van a tener. Al sentirse incomprendidos o de cierta manera incapaces, van a conllevar o van a asociar a que no se sienten escuchados o que no cumplen sus estándares. Por otro lado, la ansiedad, ¿cómo es que esto se genera? ¿Cómo va a provocar todo esto? Gracias a esta frustración se puede generar la ansiedad por un sinfín de motivos.
la imagen corporal, la aceptación social. ¿Te sientes incluido en un grupo? ¿Tienes una red de apoyo sólida? Las expectativas sociales. ¿Qué esperan los demás de ti? ¿Tú estarás dando lo suficiente? O incluso el futuro, el sobrepensamiento de lo que va a pasar más adelante. Estas preocupaciones, si bien son normales, pero va a depender mucho de la intensificación que cada individuo lo ponga. Por ejemplo, si es que una persona a diariamente o moldea su pensamiento a que todo va a salir mal o netamente no construye una buena autoestima, un correcto amor propio, va a conllevar a que este mismo esté más vulnerable, lo cual va a conllevar o va a provocar la presencia de esta ansiedad dentro de su vida diaria. Posteriormente, viene la importancia de validar, la necesidad de validación. Esto, las opiniones, las ideas y los sentimientos es necesario que sean reconocidos en esta etapa por los docentes, por los familiares, por los amigos, por aquellas amistades cercanas o por aquel entorno, aquel ambiente que está contigo, ya que estos involucran tu entorno social, tus relaciones interpersonales, lo que va a fortalecer o va a llevar a la construcción de una correcta autoestima, enseñando o conllevando a que la correcta gestión de emociones va a contribuir a un bienestar personal y a un bienestar colectivo de todos los jóvenes. Ahora bien, ¿cómo se comunican los adolescentes? ¿Qué tipo de comunicación utilizan? Vamos a ahondar sobre estas tipologías más adelante. Ahora centrémonos cómo es que para ellos significa o qué involucra sentirse escuchados, sentirse comprendidos dentro del hogar, dentro del núcleo familiar. Todo adolescente, a través de diversas acciones, busca llamar la atención, busca que el padre, que el progenitor esté allí, reforzándolo, educándolo y sobre todo escuchándolo, sin ningún tipo de comparación, sin ningún tipo de agresión, ya que estos necesitan ser aceptados tales como son. En pocas palabras, buscan sentirse comprendidos dentro de su núcleo familiar, dentro de su hogar. Por otro lado, recibir respeto. Aunque sus ideas se encuentran en plena maduración, es importante que se respete tal punto de vista, ya que esto va a contribuir a una moldeación mucho mejor de su pensamiento, enseñándoles a un mayor respeto a sí mismo y hacia los demás. Pero ¿de qué forma? Recordemos que cada persona tiene la capacidad, la habilidad de poder moldear sus pensamientos de su día a día, siempre y cuando éste tenga la iniciativa de poder conllevar o asociar un pensamiento de que tales cosas le van a salir así o de que tal acciones tienen que realizarlo de esta forma. Por otro lado, estar acompañados, como bien lo venimos mencionando charla tras charla o actividad tras actividad, las redes de apoyo, el acompañamiento, es bastante necesario para cualquier dificultad o para cualquier acción de alegría o satisfacción que pueda realizarse, ya que el hecho de que tu red de apoyo esté presente, esté atento y esté disponible va a ayudar a tu orientación de qué puedes hacer ante diferentes situaciones, ante diferentes contextos. En pocas palabras, la comunicación de un adolescente se encuentra vinculado a cómo este mismo se ve escuchado a través de su entorno y a través de su núcleo familiar. Recuerdan que estamos hablando sobre relaciones interpersonales, sobre el núcleo familiar y sobre las redes de apoyo. Jackie, en el año 2024, nos habla sobre la escucha activa. ¿Qué involucra? Bueno, esta escucha es una técnica comunicativa no directiva que implica atender plenamente al interlocutor, mostrando una actitud totalmente empática y libre de juicios, permitiendo no solo captar el contenido del mensaje, sino también dimensiones emocionales, promoviendo una comunicación totalmente asertiva. ¿A qué me refiero con esto?
de que al momento que estás escuchando al adolescente, estás oyendo, interpretando dicho mensaje, asociándolo o entendiéndolo todo lo que este mismo te quiere decir, abarcando dichas dimensiones emocionales. ¿Pero a qué me refiero con estas dimensiones? Bueno, recordemos que cuando una persona está comunicando, verbalizando aquello que está sintiendo, nos damos cuenta de la forma y los gestos que este mismo está utilizando para comunicarse. Y es que los adolescentes es mucho más notorio. Es allí donde Jackie, este mismo autor, menciona que es bastante importante y relevante poner bastante énfasis y atención, ya que una buena escucha a un adolescente o a los adolescentes va a conllevar a una mejor relación familiar y por ende a un mejor entorno familiar y social, construyendo la identidad de tu hijo o hija para un mejor resultado, para un mejor resultado que este mismo va a tener en diferentes ámbitos de la vida. En pocas palabras, va a demostrar aquella polivalencia o idoneidad en aquellos ámbitos en donde este mismo se encuentre en total desarrollo. Por ende, la escucha activa es aquella técnica viable y necesaria practicarla con aquel adolescente o con aquel hijo que está dentro de tu hogar. Ahora bien, el establecimiento de límites. ¿Cuán importante es el colocar o el poner límites ante nuestras actividades del día a día? Para esto, Charnata en el año 2024, un autor cuya exploración nos habla de esta temática, nos menciona que este establecimiento de límites implica definir aquellos espacios internos y externos que van a separar al individuo o a la persona de su entorno, regulando qué comportamientos, emociones o influencias acerca de los demás influyen en su bienestar, lo que va a influir en su bienestar emocional y psicológico. En pocas palabras, o rebobinando, esto quiere decir o quiere mencionar o darnos a entender de que este establecimiento de límites nos va a desembocar a nosotros como persona de forma externa e interna, dejando de lado aquellos comportamientos, emociones o influencias que puedan dañar nuestra estabilidad emocional. Por ende, el poder establecer límites va a conllevar a que tú mismo te des cuenta cuánto puedes cargar, cuánto puedes soportar. Y de esta manera no hagas una sobreestimulación o también denominado hiperestimulación, ya que esto va a contribuir a que tú mismo te generes un distrés, conllevando a una mayor frustración y a un menor rendimiento. Es allí donde este autor hace énfasis que el colocar límites es muy importante tanto para tu vida personal, familiar y social. Y hasta este punto es necesario hablar de la validación emocional, pero ¿qué involucra? Jung y Park en el 2024 nos mencionan, estos autores cuyos exploradores sobre esta temática, que esto es un proceso de reconocer y aceptar de manera precisa y sin juicio. Pero ¿a qué me refiero con esto? Aquí va a permitir que tú entiendas las emociones internas de los demás o de la otra persona, comunicando dicha aceptación a través de expresiones verbales o no verbales, lo que va a facilitar a una correcta regulación emocional, fortalecer los vínculos y promover la persistencia ante la frustración. En pocas palabras, el hecho de poder validar emocionalmente a la otra persona va a permitir que tú no emitas juicios, lo que va a conllevar a una correcta persistencia ante la frustración, regulándote emocionalmente y fortaleciendo tus vínculos interpersonales o tus redes de apoyo. Bien, ¿recuerdan que más adelante les había comentado que hablaremos de comunicación? Bueno, pues llegó el momento. Ahondaremos en los tipos de comunicación. Es que existirán varios tipos de comunicación en nuestra realidad actual. Pero bueno, antes de ahondar sobre esta pequeña temática, conozcamos qué es la comunicación. Bueno, a manera frágil o a manera sencilla, la comunicación es aquella interpretación que se da a través de un diálogo entre dos o más personas, cuyo fin o cuyo objetivo es poder recepcionar información a través de un mensaje que se da de una persona hacia la otra o entre un grupo de personas.
Bueno, ahora, los tipos de comunicación. Tenemos según el canal utilizado. ¿A qué nos referimos con esto? Existen cuatro puntos: la comunicación verbal, la comunicación no verbal, la comunicación paraverbal y la comunicación digital. Este último está muy asociado a las tecnologías que se pueden denotar en nuestra realidad actual: los mensajes, las redes sociales, las videollamadas, las clases virtuales o a través de este medio que mi persona les está haciendo llegar a todos ustedes. La comunicación paraverbal: el tono, el ritmo, la entonación que tú utilizas para dar a comunicar dicho mensaje. La comunicación no verbal: bueno, los gestos, las posturas que tú adoptas al momento de estarte comunicando. Y la comunicación verbal a través de tus palabras habladas, articuladas o escritas, según el canal utilizado. Este punto es bastante similar, pero bueno, aquí hablamos de un punto unidireccional. Nos referimos a que el emisor va a transmitir información sin esperar respuesta de la otra persona. Puede ser un anuncio o aquella información que se da a través del televisor, como las noticias, por ejemplo. Bidireccional: aquí sí hay intercambio activo entre emisor y receptor. Por ejemplo, una conversación fluida que se tiene entre amistades, entre compañeros de trabajo. Por otra parte, tenemos la multidireccional. Varios emisores y receptores se comunican simultáneamente. Por ejemplo, equipos de trabajo, en la universidad, dentro de tu entorno laboral o posiblemente dentro de tu familia. Varios integrantes familiares se encuentran en un diálogo y se produce esta comunicación multidireccional. Bueno, según la intención o el estilo. Estos son los más conocidos que se logran visualizar y los más asociados justamente a la temática del día de hoy que estamos hablando. Los cuatro más conocidos, o los tres también, y uno de ellos se interrelacionan con con dos de los ya mencionados. Tenemos la comunicación asertiva, que involucra una correcta comunicación asertiva. Va a involucrar a que dos personas se den a conllevar un correcto mensaje, un correcto diálogo entre los dos, sin la necesidad de conllevarse a una agresión de por medio. La comunicación pasiva: este tipo de comunicación que te permite aceptar lo de la otra persona y tú de cierta manera no tienes la autoridad o el deber de dar a conocer tu opinión o te dejas guiar por la otra persona. La comunicación agresiva: comunicación donde no existe un correcto diálogo, sino una comunicación bastante insatisfactoria que va a conllevar a que ambas partes no socialicen correctamente, conllevando a una total disfunción. Ahora bien, una mezcla de comunicación pasivo y agresivo, donde tú no aceptas o aceptas lo de la otra persona, pero a través de una agresión de por medio. Ahora, enfocado más o a qué tipo de comunicación es necesario a esta temática de la adolescencia, la comunicación asertiva. Pero ¿por qué, querido Miguel? ¿Por qué mencionas la comunicación asertiva? Bueno, pues porque esto te va a permitir expresar ideas, emociones y derechos con claridad, firmeza y respeto. Es decir, tú puedes expresar tus ideas libremente, pero de forma que la otra persona te pueda entender sin ningún tipo de agresión de por medio. Asimismo, esto va a favorecer a una construcción de relaciones saludables y un fortalecimiento de tu autoestima, ya que como tal, el mensaje va a ser claro, tanto tú como emisor y este mismo para el receptor, conllevando a un diálogo bastante fluido y entendible. Bien, y para finalizar este apartado de la comunicación directamente vinculado a esta temática, conozcamos cómo manejar los desacuerdos sin perder el vínculo. Desde pequeñas acciones se pueden lograr grandes cambios. Por ejemplo, escuchar sin interrumpir. El hecho de poder escuchar a la otra persona, que este mismo te está brindando un mensaje o un diálogo, va a permitir a que se sienta respetada. Por ende, va a disminuir la posible tensión que hay en el momento, conllevando una mejora de su relación interpersonal. Por otro lado, habla desde el yo, no desde el tú. ¿Pero qué involucra esto? Hablar desde tu perspectiva, dar a conocer tu opinión, lo que sientes. Por ejemplo, utilizar frases como yo me siento, yo pienso, en lugar de tú o tú.
Esto va a evitar a que el otro se ponga a la defensiva. ¿Pero por qué? Porque tú estás dándote a conocer libremente de cómo eres, estás dándote, brindándote el hecho de poder vincularte hacia los demás, estás abriendo ese espacio para que tu red de apoyo se vaya fortaleciendo, porque estás hablando desde tu propia perspectiva, más no desde otro ámbito. Por último, enfocarte en resolver y no en ganar. Es interesante un método Harvard que se usa dentro de los desarrollos organizacionales o dentro del ámbito organizacional, donde se involucra un tipo de comunicación, justamente donde se da este tipo de negociación, donde ambas partes buscan que los dos, tanto el receptor como el emisor, salgan ganadores. Es decir, aquí no tiene que haber un solo ganador, sino que ambas partes salgan beneficiadas. Pero ¿cómo esto se relaciona dentro de la adolescencia? Bueno, muchos adolescentes en nuestra realidad actual, y esto se viene reflejando desde hace muchos años anteriores, todos buscan apuntar a un solo objetivo, que es ganar. Pero, ¿qué pasaría si es que ambas partes salen beneficiadas? Te hago ese interrogante. ¿Qué pasaría si no solo ganas tú, sino también la otra persona? O si no solo gana la otra persona y también ganas tú. Te dejo reflexionar. Pues esto es muy importante ya que va a permitir fortalecer la relación. Ahora bien, vamos a ahondar un poco más sobre las relaciones sanas, pero eso le pertenece a mi otro compañero, a mi otro colega. Así que sigamos conozcando un poco más acerca de esta charla. Ok, como ya me conocen, mi nombre es Smith Carlos y yo les hablaré un poco más con respecto a este tema muy importante, ¿no? En este caso nos vamos a centrar qué son las relaciones sanas y cómo esto puede ayudar al desarrollo del individuo en este caso, ¿no? Ok, ¿qué es una relación sana? Una relación sana, especialmente entre adultos y adolescentes, se basa en pilares como la confianza, la coherencia emocional, el apoyo incondicional. Y esto lo mencionan autores muy importantes, como ustedes pueden apreciar, ¿no? También la confianza sólida cuando las acciones del adulto son previsibles, ¿no? Y conscientes, ¿no? En lo que puede hacer el adolescente, ¿no? Por su parte, brindar apoyo es muy fundamental, ¿no? Ya que esto ayuda a reformular o tener una visión más clara, ¿no? De alguna situación lo que esté pasando, ¿no? Y va a ayudar a complementar de manera eficaz en el desarrollo, ¿no? En este caso del individuo, del adolescente, ¿no? Ya que sabemos que en la adolescencia hay cambios constantes, ¿no? Mm, por otro lado, es importante comprender ello, ¿no? Y según la teoría de Carl Rogers, que es la teoría centrada en la persona, nos da a entender, nos da un enfoque más claro con respecto a ello, porque es importante, ¿no? El rol en el adulto no solo se trata de controlar, sino que el adulto tiene que brindar un estilo de crianza más saludable, un estilo de crianza democrático, ¿no? En donde se establecen límites claros, pero también se le permite expresarse, ¿no? Le permite dar su punto de vista, lo que es su punto de vista, perdón, lo que va a ayudar a la autonomía, en este caso, del adolescente. Por otro lado, ¿cómo fomentar la autonomía, no? Daisy y Ryan en 2017 mencionan desde su teoría de autodeterminación que la autonomía se desarrolla cuando se sienten cubiertas las necesidades básicas de competencia, ¿no? Por ejemplo, el vínculo, la autodirección. Por lo tanto, acompañar no significa hacer las cosas que el adolescente debería hacer, ¿no? Sino significa estar disponible mientras el adolescente aprende a tomar sus propias decisiones, aprende a resolver conflictos, aprende a tener a ser más autónomo, aprende a poder ver salidas, aprende a organizar, aprende a planificar, aprende muchas cosas, ¿no? Entonces es muy importante tener en cuenta ello.
Bien, estimados, otra vez mi persona con ustedes aquí despidiéndome, pero sin antes no dejarles de mencionar o no dejarles de recordar que nos sigan en nuestras redes sociales, ya que esto va a permitir a que nosotros sigamos difundiendo muchas más temáticas sobre las que venimos trabajando de nuestra realidad actual. Así que los invitamos a seguirnos tanto en Facebook, en Instagram, en TikTok y en YouTube. Recuerden, nosotros somos la Asociación Peruana de Bienestar y Cultura y mi persona es un voluntario dentro de esta grandiosa asociación. Así que chicos, sin más nada que decirles, les invitamos a que nos puedan seguir ya que vamos a realizar muchas más actividades. Así que pendientes de nuestras redes y hasta la próxima. Chau, chau, chau.